Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro nuevo episodio del podcast de Psicoterapia y Conducta. Mi nombre es Víctor Fajardo y el día de hoy está con nosotros la doctora Mili Asensio. La doctora Milagros tiene un doctorado en Ciencias del Comportamiento y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre FAP o si no saben lo que significa FAP, es Psicoterapia Analítico Funcional. ¿Cómo estás, Mili? Vic, feliz de estar por aquí contigo, agradecida por este espacio, contentísima de poder charlar sobre esto. Muy bien, excelente. Bueno, pues vamos empezando, ¿te parece? A mí me Perfecto. gustaría que nos platiques qué significa eso de FAB. Muchísima gente ha escuchado estas como las iniciales, estas siglas y no saben qué quiere decir eso, de dónde viene ese nombre. Claro, mira, bueno, primero te voy a hablar de dónde, vaya, ¿qué es FAP? ¿No? ¿Qué es la psicoterapia analítica funcional? Y si queremos ser como un poquito rigurosos, voy a dar una definición lo más resumida posible. Es un enfoque terapéutico de tipo transdiagnóstico, que para mí es muy importante resaltar esta parte. Si quieres, al rato podemos ahondar respecto a la parte transdiagnóstica, pero sí quiero enfatizar que es un enfoque transdiagnóstico y que es una psicoterapia desarrollada fundamentalmente, punto número uno, ¿no? Para un contexto ambulatorio, para un contexto, sea el contexto que se nos permita con el consultante, en donde podamos estudiar, aprender, entrenarnos, capacitarnos dentro de los principios del comportamiento, en donde el terapeuta hace un adecuado manejo respecto a lo que tiene que ver con las contingencias y reforzadores, y con base a ello empieza la modificación conductual con el objetivo mayor, ¿no? ¿Cuál es el objetivo mayor? Poder alcanzar el óptimo, vamos a decirlo así, ¿no? O lo que desearíamos fundamentalmente en cuanto al óptimo desarrollo social o interpersonal del consultante. ¿Vale? Uh Ok, -huh. digo, son muchas palabras que puede ser que para algunas personas no sea tan fácil de entender, pues porque, por ejemplo, cuando platicamos sobre ACT o terapia de aceptación y compromiso, pues hablamos de valores, de la vida, valiosa de la persona, pero aquí hablas de contingencias, hablas de contexto ambulatorio, o sea, como que son palabras que no son tan exitosas en cuestiones de marketing, ¿no? Como para vender una terapia, o sea, eso es lo que Claro, yo veo, ¿no? ACT es súper popular porque a la mucho. gente le llama, la gente fácilmente puede conectar con esas palabras, pero cuando hablamos acá como el reforzamiento, el moldeamiento, las contingencias, como que no vende tanto esta terapia, ¿o sí? No, y tienes toda la razón. Y te Ujú. agradezco muchísimo que me des este espacio para poderlo explicar, a lo mejor desde mi propia historia y desde mi opinión, que por supuesto no tiene que ser la opinión de los demás, pero efectivamente, mira, la terapia de aceptación y compromiso a mí me encanta, la amo, me he entrenado en ella y comparto contigo, ¿no? Es una terapia que tiene un lenguaje que podemos compartir todos. O sea, y yo creo que eso es una parte tremendamente exitosa de la terapia de aceptación y compromiso. O sea, con mucho respeto, o sea, al ejemplo que voy a poner, si de pronto me quedo, no sé, varada en el tráfico o esperando el camión o platicando con alguien del Oxxo, ¿no? Que no precise ser un terapeuta, un psiquiatra, un médico o una persona que esté dentro de las ciencias de la salud, yo puedo explicarle qué es ACT y lo va a entender perfectamente, porque el lenguaje, la conducta, bueno, sí, la conducta verbal, el lenguaje verbal que se utiliza en ACT es un lenguaje común. Y sin embargo, en la terapia en la que nos estamos enfocando en este momento, ¿no? Que tiene que ver con la FAP, podemos hablar del lenguaje común, Vic. La verdad es que podemos hablar y ahorita lo podemos desglosar y pudiéramos poner varios ejemplos. Pero el asunto es ese, ¿no? La terapia de la que estamos hablando hoy por hoy es la terapia más ortodoxa de las terapias de tercera generación. Entonces, algo que de hecho en lo que hace énfasis la terapia de FAP es no mezclar el lenguaje coloquial con el lenguaje
técnico, vamos a decirlo así, o el lenguaje científico. Porque en muchas ocasiones, precisamente, y tú y yo lo sabemos, es el propio lenguaje el que ocasiona, desafortunadamente, malas interpretaciones, hasta llegar, ¿no? Si tuviéramos una línea, hasta trastornos, como los denominamos psicológicos o problemas o conductas, ¿no? Problemáticas. El lenguaje puede tergiversar, vaya, puede aclarar tanto como tergiversar tanto. Entonces, una de las cosas que la FAP trata de mantenerse o trata de ser uno de sus principios, ¿no? Porque aparte está fundamentada en los principios ortodoxos del conductismo, es no caer en esta parte a lo mejor del lenguaje coloquial para que también el propio consultante pueda entrenarse en esto y que no se deje solamente a una interpretación conceptual. Entonces, sí, o sea, vaya, volviendo a tu pregunta, a tu comentario, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí es cierto que a lo mejor no suena tan punch, ¿no? A la hora de la mercadotecnia, ¿no? O a la hora de ser tan famosa, porque la realidad también es que involucra mucho, pero mucho conocimiento desde la terapia de laboratorio. Y eso es algo que muchos psicoterapeutas, desafortunadamente, dentro de su propia formación no tuvieron. Yo no la tuve, Vic. O sea, yo me enfrenté a un laboratorio ya en momentos de posgrado, ¿me explico? No en una licenciatura, no en un servicio social, no en una práctica profesional, ni mucho menos. Bueno, cuando yo vi un laboratorio en la vida. Y la falta de conocimiento de parte de los psicoterapeutas de los principios ortodoxos del laboratorio, que es donde se gesta la terapia basada en evidencias, hace que precisamente de pronto estas palabras, ¿no? Que parecieran, pues sí, no muy famosillas o no muy agradables o no muy familiares a lo mejor para nuestro repertorio, sea como, esto no, a lo mejor no me interesa, o a lo mejor no es tan interesante, o a lo mejor esto no es para mí, o no es exactamente el modo, el modelo, la forma, ¿no? Que yo busco para mis consultantes, cuando no existe, desde mi punto de vista y con mucho respeto a todas las terapias de tercera generación, que te repito, las respeto, me he entrenado en ellas, las llevo a cabo en mi práctica clínica, no existe un modelo más fiable y más apegado a la base científica que la FAP. Entonces, podríamos decir que ahí es donde nos hace falta a la mayoría de los terapeutas darle una repasada a todos estos principios de aprendizaje para empezar a trabajar con FAP. Mira, sí, definitivamente creo que valdría la pena y creo que se van a encontrar con cosas que naturalmente ya conocen, pero a lo mejor no conocían el nombre, ¿sabes? No es algo que no hagan, porque yo he visto pero a muchísimos terapeutas, vamos a decirlo así, hacer FAP sin saber que están haciendo FAP. Y ese a lo mejor probablemente es uno de los problemas principales. Cuando estamos llevando a cabo, sí, principios del aprendizaje, pero no sabemos en qué dirección o con cuál objetivo. Y cuando no contamos con el entrenamiento y, como te comento, con los constructos claros para saber qué es lo que estamos haciendo dentro de psicoterapia. Y de pronto sale el terapeuta y dice algo como, Mili, qué bien me sentí en esta sesión, mira esta paciente, ¿no? Tan complicada, tan compleja, tan difícil. Y de pronto yo sé, o sea, yo sé por qué le fue bien en sesión, porque yo sé qué mecanismos utilizó, yo sé qué estrategias utilizó, yo sé qué herramientas llevó a cabo. El asunto es que no sé si eso lo va a poder replicar la próxima sesión. Ya no se diga cuando caemos, como todo ser humano, ¿no? En situaciones de a lo mejor una empatía desbordada con casos complejos, en situaciones de improvisación o en situaciones de eclecticismo, ¿no? Entonces, te digo, o sea, estamos hablando desde lo más básico hasta lo más común que puede llegar a ocurrir. Y que sabemos que, este es un punto muy importante también dentro de la FAP y seguramente por eso yo me apego tanto a ella. La FAP tiene como uno de sus principios y sus valores, tanto teóricos como aplicados, la ética con el paciente. Y la ética implica saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y poder tener una secuencia respecto a ello.
Entonces, podríamos decir que los terapeutas que ya son efectivos, que son buenos, podrían aumentar esa efectividad cuando saben exactamente lo que están haciendo, cómo lo están Pero haciendo. por supuesto, Vic. Y yo no diría solamente aumentar la efectividad. Yo creo que aquí, bueno, al final de todo, y tú y yo lo hemos comentado, lo sabemos, aquí el principio y fin es el consultante. Esta persona que viene y nos entrega el corazón, nos entrega su tiempo, su confianza, su esperanza, porque no es que generalmente un consultante llegue, vaya, reforzado, ¿no? Cuando caen en nuestras manos es cuando intentaron hacer absolutamente todo lo que tenían en sus manos, ¿no? Para poder salir adelante. Entonces, sí, efectivamente el terapeuta se puede ver ampliamente beneficiado, aparte de encontrar en sí mismo una brújula, seguridad, objetivos, metas, planificación, organización, resultados evidentes, que no sean resultados solamente verbalizados por parte del paciente, sino por medio de medidas específicas, por medio de autoinformes específicos, por medio de clinimetría específica que está diseñado específicamente para este enfoque, sino que sumado a eso, podríamos decir que realmente podemos causar un cambio clínicamente significativo en el paciente, independientemente de la efectividad, ¿no?, que podamos estar teniendo. Muy bien. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son los pasos lógicos para los terapeutas que quieren formarse en este tipo de psicoterapia? ¿Cuáles serían los pasos a seguir, así como en un orden, ¿no? Que tendríamos que empezar con este repaso de lo teórico, después algún tipo de prácticas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo creo que hay muchas formas en las cuales podemos formarnos y podemos entrenarnos y, ojo, seguir entrenándonos. No porque conozcamos la FAP o los principios del aprendizaje significa que entonces el terapeuta FAP, que esta es otra de las, vamos a decirlo así, características que tiene que ver con esta terapia. En la FAP, un terapeuta FAP tiene que estarse supervisando. Es una parte de obligatoriedad, vamos a decirlo así, respecto a al protocolo ético. ¿Sí? O sea, es decir, nunca terminamos en sí de ser unos expertos en FAP. Y a mí me gusta pensarlo así, me gusta pensar que somos aquellos quienes llevamos a cabo el tratamiento, independientemente de que lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra conciencia, con toda nuestra ética, al final del día seguimos siendo alumnos del aprendizaje para la mejora del paciente. Entonces, partiendo de esto, yo más bien te daría, porque creo que sería lo más adecuado, ¿no? O sea, más allá de cómo yo pueda considerar que serían los pasos adecuados, te voy a decir cuáles son los pasos que generalmente se llevan a cabo en formaciones internacionales para certificación. Entonces, ¿con qué arrancamos? Por supuesto, con el dominio de los principios del aprendizaje. Si no tenemos el dominio de los principios del aprendizaje y todo lo que esto incluye, todo el contenido que esto incluye, o sea, no solamente saber qué es un reforzador, saber qué es una contingencia, saber qué es un enfoque, saber qué es el ser un enfoque transdiagnóstico, saber qué es un objetivo clínico, ¿no? O sea, porque la palabra objetivo la podemos nuevamente encontrar en el lenguaje de manera contextual, natural, ¿no? Pero, o sea, de forma determinada, sino encima de eso, lo que es la parte teórica, lo que es la parte metodológica y lo que es la parte aplicada. ¿Sí? Entonces, claro, esta sería, yo creo, el primer paso. Segundo paso, tenemos nosotros como terapeutas, primero y antes que nada, llevar a cabo terapia FAP entre nosotros mismos. Esta es una forma de entrenamiento importante para podernos dar realmente cuenta todo ese conocimiento que ya tenemos respecto a los principios del aprendizaje, cómo está siendo aplicado en vivo y cómo podemos tener un feedback o una retroalimentación de parte de un colega. ¿Por qué? Porque no hay una regla, ¿no? Porque en algún momento yo pudiera estar comentándote a ti algo, pensando o asumiendo que estoy reforzando alguna conducta tuya, que un reforzador no es más que aquello que hace que incremente, ¿no?, nuestra conducta de una manera positiva. Bueno, también en ocasiones a veces negativa, pero bueno, ese es otro tema. Pero a lo que voy es, en este sentido, a lo que yo voy es,
estamos en este circuito en donde estamos retroalimentándonos, llevando a cabo estos ejercicios experienciales, porque tienen que ser experienciales, y al mismo tiempo dándonos cuenta de las dificultades que nosotros como terapeutas a lo mejor todavía no hemos resuelto y que a lo mejor nosotros no lo exponemos en terapia. Y es algo a lo que le sacamos la vuelta cuando a lo mejor es el motivo de nuestro consultante. A veces no caemos en cuenta en esto y no porque seamos tontos, no porque no seamos brillantes, no porque no estudiemos, repito, no porque no querramos hacer las cosas de una manera adecuada, sino porque si no conocemos el trayecto y el principio y fin de los mecanismos que operan dentro de la terapia que estamos llevando a cabo, yo difícilmente, por no utilizar otra palabra, pudiera entender que eso es una terapia y que eso va a conducir a algo. O sea, creo que no estaríamos haciendo psicoterapia, creo que estaríamos haciendo acompañamiento. Un acompañamiento a lo mejor profesional, pero no psicoterapia. Vale, muchas gracias por esa visión. Entonces, hablábamos de la fundamentación teórica, la metodológica Claro. y luego la aplicación a la clínica. Así Ahora, es. cuando hablamos de FAP, o sea, por ejemplo, para las personas que nunca han escuchado sobre esto, ¿cómo se ve la terapia? O sea, no se ve distinto a otras terapias. O sea, No. se utilizan otras palabras, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, un terapeuta en ACT diría, no, pues mira, yo me enfoco en identificar cuáles son los aspectos de su propia experiencia que evita, con qué contenido se está fusionando, y entonces le voy a ayudar a romper patrones de inflexibilidad. Ya ves cómo se utilizan estas Claro, palabras, ¿no? claro, claro, claro. Yo en terapia voy a hacer ejercicios experienciales, metáforas, voy a hacer que derive estas relaciones para que entonces pueda presentar acciones que le acerquen a esa vida valiosa que quiere construir, ¿no? Entonces, yo puedo Claro. utilizar ese discurso como puedo utilizar otro discurso, pero cuando lo vemos desde afuera, veríamos que los terapeutas están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Mira, visto desde fuera, probablemente se vería de la misma forma, excepto que como el consultorio se vuelve el contexto de aprendizaje y de entrenamiento, sí efectivamente hablamos en ocasiones con situaciones técnicas y en ocasiones puede llegarse a sentir como una especie de clase, pero una clase bien llevada, ¿sabes? Una clase de autoconocimiento, una clase de introspección, una clase que nos llevaría a análisis y a comprensión de nuestra propia conducta, porque al final del día, efectivamente, ¿no? Acabas de mencionar algo muy importante, esta parte de cómo construyo una vida que valga la pena vivir, ¿no? Cómo me llevo a una vida valiosa, cómo construyo mis valores y una brújula. En este caso, si tuviéramos que hacer un eslogan, que no sería lo más adecuado o lo más ortodoxo de la FAP, pero si tuviéramos que hacer un eslogan, la FAP te diría, aquí vas a encontrar qué función tiene tu conducta, qué función tiene tu conducta independientemente de la plataforma o contexto donde te encuentres. Y si esto está pegado a tus valores, porque por supuesto trabajamos valores en la FAP, si esto está pegado a tus metas, si esto está pegado a tus objetivos y si esto está pegado a la vida que deseas llevar. Aquí es donde encuentras cuál ha sido la coyuntura que no te ha permitido lograr, pero a partir de ti, a partir de tu análisis, a partir de las contingencias y el reforzamiento que el terapeuta va moldeando como si estuviéramos moldeando una plastilina, ¿no? Precisamente para darle ese espacio y esa comprensión al consultante. Porque al Vale. final del, sí, perdón, te interrumpí, porque bueno, al final del día para mí sí es muy importante recordar algo, ¿no? Todas las conductas que llevamos a cabo los seres humanos, eh, todas, ¿de acuerdo? La que te imagines, ponernos un calcetín, comer, hablar, abrazar, besar, gruñir, enojarnos, hacer un guiño, vaya, cualquier tipo de conducta que llevamos a cabo las personas, al final del día estas van y vienen, pero la función del por qué llevamos a cabo esa conducta siempre permanece. Y si la función es evitación, si la función es escape, si la función tiene que ver, ¿no?, con inflexibilidad cognitiva, si la función es, ahí es donde tenemos el problema. Y es en este contexto de aprendizaje
donde nos damos cuenta cómo caemos en esto y cómo por medio de este vínculo y de esta conexión tan auténtica y tan cercana con el terapeuta, podemos llevarnos, ¿no?, con mayor solidez a desarrollar las habilidades y las conductas funcionales para alcanzar nuestros objetivos. Vale, entonces podríamos decir que una terapia bajo el enfoque de FAP se vería como algo al estilo de una clase bien llevada, en Una donde el clase, maestro propone actividades ¿correcto? en las que el cliente, el paciente va a aprender a hacer cosas que necesita aprender, que no ha alcanzado a desarrollar o a consolidar. Y O a ver, va, ajá, ¿ok? ajá, o siquiera observar, porque ni siquiera lo ha visto. Ha visto que esta conducta deriva en esto siempre, porque ese es el asunto. Desafortunadamente los psicoterapeutas y también los seres humanos nos enfocamos en la forma, en la topografía de la conducta, no en la función de la conducta. Entonces hay gente, y seguramente te ha de haber tocado en el número de clientes, ¿no? Que de pronto te dicen algo como, doctor, he hecho todo. Si le hablo bonito, si le hablo feo, si le hablo cantado, si le hablo chiflado, y siempre las cosas salen mal. Es que no se trata de la conducta o de la forma o la topografía de la conducta, sino de la función a la que tenemos que llegar. Y entonces aquí se vería como una clase, pero ojo, sí una clase en la cual hay propuesta por parte del terapeuta y de parte del consultante, porque los objetivos que siempre están en la mesa son los del consultante. Vale, entonces es también colaborativo, no es una imposición, no Totalmente. es vamos a hacer esto. No, 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 de ninguna manera. Y fíjate, refiriéndome a la pregunta que me hiciste anteriormente, Mili, ¿cómo se vería la terapia FAB? Probablemente te diría, se vería igual que las demás, pero se sentiría muy diferente. Ujú. Esa, sé que puede sonar muy ambiguo lo que te estoy diciendo, pero el vínculo que se desarrolla entre un terapeuta FAB y su consultante difícilmente es alcanzable por las otras psicoterapias. O sea, el terapeuta se vuelve ese refuerzo, ese sostén, esa seguridad para que el consultante pueda, con miedo, con inseguridad, con dolor, con pena, con vergüenza, abrirse un campo dentro de su propia enseñanza y crecimiento y desarrollo. Digo, eso que dices ahorita me parece muy interesante porque, por ejemplo, cuando revisas algunos de los videos donde está Mavi Sai y está Ay, hablando con la gente, te das la cuenta que amo. tiene una capacidad increíble para conectarse con las personas y ves cómo comparten y dices, wow, ¿no? Así como que parece como de esas personas que están dentro de un culto, una secta y están sacando todas las emociones, pero es una terapeuta y hace un trabajo muy profesional y hay como es extraño, ¿no? Revisar los textos y ver CSR1, CSR2 y moldeamiento y reforzamiento y castigo. Y entonces, y luego ves un video y dices, wow, o sea, la persona está hablando, se está abriendo, está llorando, está compartiendo. Y como que Claro, ahí hay una distancia que tú dices, ¿cómo es que esto se convierte en esto? claro. Y fíjate, específicamente, bueno, Mavis es Mavis. O sea, ahí sí para que veas, vi, eso no puedo, ella es insuperable y es única en toda su expertise. Tuve la oportunidad también de entrenarme con Robert Kohlenberg, que en paz descanse, ¿no? Ya hace un año de su partida, y entrenarme con Jonathan Canter, quien es quien ahorita, ¿no? De la mano de Mavis, lleva a cabo la batuta en cuanto a lo que tiene que ver con todas las investigaciones. Aquí en México he tenido la oportunidad de entrenarme mucho en FAP con el doctor Michel Reyes, que también, bueno, es un experto en la materia. Y la realidad es que una de las cosas que hace esto que ves en los videos con Mavis es solo una pequeña partecita de las habilidades del terapeuta FAP que se tienen que desarrollar, que se llama el vínculo a partir del modelo ACL, que es el modelo conciencia, coraje o valentía y amor, y las revelaciones del terapeuta. Y efectivamente, puedes ver al terapeuta llorando, puedes ver al terapeuta contando alguna experiencia,
por supuesto, tratando, pero siempre, vaya, en función del objetivo del paciente y teniendo muy claro el qué, cómo y para qué. No se trata que se vuelva de pronto un monólogo de parte del terapeuta o que el terapeuta venga a contarle su vida al paciente. Se trata de que podamos romper total y completamente algún tipo de barrera que puede existir para que podamos en este espacio limpio, metafóricamente hablando, te repito, no exista la vergüenza, el dolor, la pena, el miedo o la inseguridad y podamos realmente permitirnos llevar a cabo estos ensayos y este terreno de aprendizaje. ¿Para qué? Para que realmente esto que estamos haciendo aquí se vaya, ¿sí? Allá afuera, porque es allá afuera a donde se enfrenta el consultante. Entonces, cuando trabajamos otro tipo de terapias, que repito, todas las terapias son valiosas y tienen su fundamentación teórica y aplicada, etcétera, pero cuando practicamos algunas otras terapias, en muchas ocasiones no logramos saltar este brinquito. No lo logramos porque ni siquiera es un objetivo de la terapia. O sea, no es un y parte de la terapia de FAP es precisamente el que el terapeuta esté tan entrenado para poder saltar este brinquito. Incluso hay terapias, digo, sin mencionar nombres, ¿no? En donde se pintan protocolos, líneas, de alguna manera contingencias, que las contingencias no son más que condiciones para que se dé algo o no se dé algo. En la FAP también se lleva a cabo, pero no de una forma que termine en una situación punitiva, sino constructiva y que construya en el aprendizaje del consultante. ¿Dirías tú que revisando algunos materiales, hablaban sobre la influencia del psicoanálisis en FAP? No hay mucho sobre ello, pero el mismo Kohlenberg hizo psicoanálisis, hizo su terapia, Claro. y hablaban de toda esta influencia, ¿no? De cuando empieza a desarrollarse FAP en sus inicios, de cómo se traduce estos conceptos de transferencia y contratransferencia. ¿Crees que tiene que ver, o sea, que FAP es como heredera de ese tipo de relaciones a veces tan intensas que se dan entre el analista y el analizado? Mira, a ver, voy a tratar de explicarlo desde mi punto de vista lo más congruente posible, ¿no? Mira, la verdad es que teóricamente, metodológicamente y de forma aplicada, la FAP no puede estar más lejos del psicoanálisis porque es imposible. De hecho, la FAP es la parte aplicada del conductismo ortodoxo. O sea, viene de Skinner. O sea, es la ramita aplicada. Entonces, en esta parte, no puede haber una congruencia en cuanto a lo que tiene que ver respecto a fundamentos, vamos a decirlo así. Pero si nos vamos a lo que efectivamente en algún momento se conoció como transferencia y contratransferencia, pudiera decirte que a lo mejor se acerca un poco a esto sin que esto sea, algo negativo, porque en el psicoanálisis sabemos, ¿no? Que esto resulta en algo generalmente negativo, ¿no? Cuando vemos una transferencia y contratransferencia no es lo más adecuado, se utilizan otro tipo de técnicas, sino más bien es, te digo, haber podido romper cualquier tipo de obstáculo o barrera dentro de un campo, digamos, de fútbol para producir el aprendizaje desde el pateo, el correr, perdón, no se dice pateo, soy pésima para los deportes, o sea, pero bueno, metafóricamente hablando, o sea, lo que voy es romper todo obstáculo con mucha autenticidad, con mucha espontaneidad, precisamente para poderle también, dentro de lo que tiene que ver con la terapia, enseñar al consultante que esto es el vínculo, un vínculo honesto, un vínculo valioso y un vínculo en el que, claro, cada conducta va a tener una respuesta y esta conducta va a tener también una respuesta. Pero el asunto es que nosotros le damos la dirección de la función de la misma. Entonces, es una terapia cálida, es una terapia cercana, es una terapia amorosa. Me parece que es una de las terapias más valientes
que puede haber para los consultantes y creo que también para los terapeutas. Vale, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se utiliza el concepto de audiencia no punitiva, a Ah, veces es como difícil de entender, ¿no? Pero en una capacitación con Valero, él decía amor, cuando hablamos de conciencia, coraje y amor, dice, en y el él modelo ACL. especifica, le llama amor terapéutico, ¿sí? Así como no vayan a confundirse, ¿no? Claro, Sea, se me claro. hace muy interesante eso, ¿no? Para no romper ciertas jerarquías o barreras, porque, por ejemplo, me han preguntado mucho esto cuando estoy dando entrenamientos, en donde dicen, oye, pero ¿hay una jerarquía o no hay una jerarquía? Estamos hablando de dos Claro. personas que se encuentran y que son humanas y que sufren. Y dice, pero ¿acaso no hay una jerarquía? Y ahí es donde yo entro como en esta Disyuntiva. es una paradoja, sí, porque, o sea, porque si hay una jerarquía en términos de que tenemos que respetar ciertos elementos en donde la persona viene vulnerable, en donde necesita ayuda y en donde tú tienes un mayor conocimiento sobre procesos y sobre conductas, pero también al mismo tiempo somos dos seres humanos que tenemos problemas y que sufrimos y que a veces necesitamos ayuda. Correcto. Y que tenemos N número de variables disposicionales en ese momento, que tenemos una historia de aprendizaje, que, bueno, vaya, tenemos N número de cosas y que nos encontramos en ese campo de entrenamiento, ¿no? Es encontrarse en ese campo de entrenamiento. Y sí, Valero lo dice bien, es un amor terapéutico. Es un amor terapéutico en donde se respetan los límites. Nuevamente, repito, límites también lo podríamos hablar como contingencias en el sentido aplicado y en donde sí, efectivamente hay una jerarquía porque damos dirección. Porque te voy a decir una cosa, la FAP no es más que, vaya, siendo tremendamente reduccionista, Vic, pero no es más que formar un espacio paralelo a la vida real. Y en la vida real hay límites, y en la vida real hay jerarquías, y en la vida real hay autoridades, y en la vida real hay en el número de situaciones emocionales, ¿no? Sociales, académicas, a las cuales nos tenemos que ceñir, buscando un funcionamiento contextual adecuado. Vale. Entonces, sí, sí, o sea, la palabra amor terapéutico de Valero es muy común dentro de lo que tiene que ver con la FAP. A mí me gusta, solamente que no me gustaría que fuera mal entendida, porque de pronto entonces hay gente que, fíjate, ahorita tú me preguntas, por ejemplo, por el psicoanálisis, ¿no? Hay gente que por otro lado más bien me dice, Mili, esto es una terapia humanista. No, no es una terapia humanista. Claro, ¿no? O sea, como humanos va a tener intrínseco muchas de las características humanistas, por supuesto, pero por el contrario, es la terapia más ortodoxa y te repito, desde mi punto de vista, la más amorosa para el paciente. Y es que, por ejemplo, en algunos textos me ha tocado ver el que le escribes la carta de término de terapia a tu Sí, de cliente, despedida, la de de despedida. despedida, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, y entonces ahí es donde entran las dudas, ¿no? O sea, ¿dónde está lo ortodoxo en todo esto? ¿Dónde está lo conductista radical en escribirle una carta en donde le agradeces, en donde le dices, yo también aprendí en este proceso? O sea, Ujú. son esas partes de los libros, pues, de entrenamiento en FAB que me han llamado mucho la atención, ¿no? O sea, Sí, y sabes que Vic, creo desde mi punto de vista, y tú corrígeme, por favor, dame tu opinión porque siempre es enriquecedor platicar contigo. Creo que es más el malentendido que tenemos de lo que es un conductista ortodoxo que de la FAP. Porque el hecho de hacer una carta de despedida tiene un qué, por qué y para qué. Dentro de la carta hay reforzadores, hay contingencias, hay objetivos, hay metas y busca un mantenimiento, un ancla y una generalización, solamente en ese ejercicio. Entonces creo que tiene que ver más con la visión o a lo mejor la perspectiva que tenemos de los conductistas ortodoxos, serios, fríos, ¿no? O sea, de laboratorio, la ratita, que las amo. Yo la verdad amo las ratitas, ¿no? Y amo los laboratorios también, pero creo que tiene que ver más con la visión o la percepción que tenemos del conductismo ortodoxo o cómo este ha sido visto o cómo este ha sido enseñado
o por lo complejo que en algunas ocasiones suele ser, y entonces, ¡ay!, al producirnos un poquito de aversión, mejor lo dejamos a un lado, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con esa visión que con lo que tiene que ver con las acciones y mecanismos de FAB o las tareas de FAB, ¿no? Y en este modelo, esta autenticidad también te permitiría que tú, eh, pues no estés obligado a hacer cosas que tal vez no harías, ¿o sí? No, por Como esta supuesto. carta, ¿no? Así como si, es que los protocolos indican que tengo que hacer esto y, o sea, me ha tocado escuchar eso, por ejemplo, en el último entrenamiento con Froshan, ella decía que ella no hacía autorrevelaciones, que ella Correcto. decía, ¿cómo voy a hacer una autorrevelación si yo me voy a poner ahí como el modelo? O sea, ¿qué responsabilidad estoy tomando? Y entonces escuchaba todo eso y yo me quedaba así como de, vale, o sea, ¿será que es parte de la autenticidad de ella como terapeuta? Sí, ahí ya tiene que ver con la personalidad de ella. Mira, yo la amo, me he entrenado durante mucho tiempo con ella. Ella es una conductista ortodoxo de hueso colorado, como lo sabemos, y efectivamente, ¿no? Ella te lo dice. Yo no hago esto porque la responsabilidad que implicaría en mí como terapeuta, como ser humano, probablemente me rebasaría. Vaya, he llegado, o sea, a tener estas charlas, ¿no? En algún momento la he llegado a escuchar porque me rebasaría dentro del proceso en algún momento, ¿no? Y se vale. Es por eso que los principios de la FAP nos dejan muy claro cuáles son los elementos, ¿no? Es como si yo trajera aquí una canastita y te dijera, aquí están todas las herramientas metodológicas y aplicables. Tú eliges aquella en la cual también sea acorde, obviamente, con lo que tiene que ver con tus principios, dentro de este modelo de ACL, ¿no? De conciencia, coraje y amor. Sí, en mi última clase me preguntaban mis alumnos que si, por ejemplo, abrazar a un paciente, ¿no? Y Ya, les decía, bueno, pues a mí me han pedido que, oye, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo le digo, está bien, no tengo ningún sí, problema, claro. pero tal vez Hay gente yo que no. se siente incómoda. Ujú, Hay gente que se siente incómoda y te voy a decir una cosa, terapeutas que se sienten incómodos ni siquiera porque sean los terapeutas, sino porque en su propia personalidad el contacto físico ujú, suele ser algo incómodo o una barrera para ellos. ujú. Pero ahí es donde parte el juicio, te digo, aquí están las herramientas y cómo estas herramientas las vamos adaptando para la mejora del consultante. Vale. Sí, imagínate un consultante, Vic, que ha sido rechazado desde su infancia, primero por figuras parentales, hermanos, después amigos, amigas, parejas, es decir, que ha sido desafortunadamente, vamos a decirlo así, el patrón conductual de su vida. Y que le diga al terapeuta, ¿te puedo dar un abrazo? Y le diga, no, ojo ahí, ¿vale? O Terrible. sea, y ahí radica, creo yo, también uno de los grandes beneficios de la FAB. Si ni siquiera, o sea, vaya, me voy a ir a un extremo. Si ni siquiera quieres ser un terapeuta FAB, no tienes que serlo. Solamente entrénate en lo que puede llegar a ser necesario para tu consultante. Porque sin querer, tú puedes estar reforzando ese patrón y esa sensación en ese momento. Claro. Oye, Mili, por ejemplo, si yo te doy un resumen de lo que sería FAP, ¿me ayudarías y me corregirías? O Me sea, encantaría. en qué voy bien y en qué voy mal. O sea, como FAP en un minuto, ¿no? Va, FAP se trata de generar situaciones dentro de la consulta para que la persona presente ciertas conductas en donde yo voy a favorecer que la siga haciendo si apuntan a donde quiere llegar y voy a presentar obstáculos, rechazar o luchar contra las que no le están ayudando y voy a ayudarle a que haga conciencia de eso que pasó, de lo que está sucediendo y de cómo lo pudiera llegar a hacer afuera del consultorio para que su vida mejore. ¿Te suena? totalmente. No solo me suena, quiero que me des FAB.
Sí, claro. Y esto obviamente haciéndolo por medio de todas estas estrategias que están claramente en la literatura. Vic, mira, a mí me llama mucho la atención y nuevamente regreso a lo que me decías inicialmente. Yo sé que a lo mejor FAP no es popular. Sí, yo sé que a lo mejor no es el hito, ¿no? En lo que los terapeutas digan, "Ah, ese es, ¿no? Ese es mi objetivo a desarrollar o ese es el entrenamiento que deseo". Pero te puedo garantizar que es el primero que deberíamos de tener todos los terapeutas. Te lo garantizo desde los principios del aprendizaje, desde la ética, desde buscar realmente la mejoría para el paciente y a partir de ello ya, bueno, sí, especializarnos en diferentes enfoques, ¿no? Porque cada enfoque tiene, por supuesto, sus herramientas. Pero es eso, es entrenarlo para aquello que no ha podido ver o que no ha podido, ¿no? Modificar por las circunstancias que sean, porque cada caso es ideográfico, cada caso es único, cada caso es de cada ser humano, ¿no? Pero esa es la FAP. La FAP es ese espacio amoroso, seguro, auténtico, generoso, que te permite llegar precisamente a tus objetivos terapéuticos. Oye, Mili, por ejemplo, yo he hecho algunos entrenamientos y de repente me descubro que estoy ya con mis clientes y estoy haciendo ejercicios y noto como o sea, noto que sí tiene una cualidad, una efectividad, como que, como decimos, un punch mucho más tremendo cuando estamos interviniendo. Pero luego me descubro que es como cuando vas a un retiro, ¿no? Y entonces se empieza a desvanecer toda esa emoción y todo eso que aprendiste y de repente ya como que volvemos otra vez a lo mismo. Y Mm. cuando yo estoy haciendo mis análisis funcionales, luego de repente digo, bueno, encuentro bien, claro, los tipos de reforzamientos, qué mantiene la conducta, pero creo que la parte más compleja es cómo evocar, o sea, cómo generar esos espacios, cómo decir, a ver, esta persona a todo el mundo le dice que sí, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí para poner a prueba esta, para que manifieste esa conducta? Y ahí es donde yo digo, wow, o sea, es increíblemente complejo, o sea, no sé si tiene que ver con aspectos de creatividad, con cuestiones de lenguaje, pero lo que yo encuentro es como que esa es la parte más difícil. Claro, claro. Mira, Vic, sí tiene que ver con creatividad, sí tiene que ver con lenguaje, con conducta verbal, pero te voy a decir una cosa, sobre todo tiene que ver con este entrenamiento que a lo mejor no hemos obtenido, te repito, desde los principios del aprendizaje, porque generalmente dentro de la psicoterapia, por supuesto que lo que tratamos de hacer desde mi punto de vista, ¿no? Todos los terapeutas, es reconfortar al paciente. Y parte del modelo de la FAP de ACL, la parte de coraje, valentía, no solo es coraje y valentía para que el consultante se exponga, sino para tener nosotros el coraje y la valentía de aquello que nos puede romper el corazón, ¿no? Porque obviamente no queremos hacerlo, porque puede llegar a escucharse duro, porque puede llegar a escucharse de alguna manera rígido, evocar lo que se tiene que evocar para aprender. Y entonces ahí es donde nos fortalecemos nosotros de las habilidades para poder llevar al paciente a ese momento. Porque si no, lo que estamos teniendo es una charla de café. No estamos haciendo psicoterapia, no estamos haciendo modificación conductual, no lo estamos acercando a los objetivos, lo estamos a lo mejor reconfortando o haciendo sentir cómodo o en un espacio agradable, seguro, pero no estamos trabajando la modificación de conducta, la función de la conducta. Entonces, sí, claro, sé que es complejo llegar al punto en donde este paciente, ¿no? Voy a tomar tus palabras, te dice que sí a todo. Y sé que es complejo y te lo prometo, en muchas ocasiones hasta hago esto, ¿no? O sea, de verdad, metafóricamente es como agarrarme el corazón y volto y le digo, bueno, mi amor, ¿y qué se siente, no? Ser una persona que siempre quiere complacer a las personas. Platiquemos de esto. Se escucha duro, sí, pero tengo que evocar lo que tengo que evocar, Vic.
para que ella entienda que ella o él, de acuerdo a la función de su conducta, no está funcionando para los objetivos que tiene. Y que no se trata de mala suerte, que no se trata de que esté maldita, que no se trata de que la vida es lo peor que puede existir en el planeta, que la vida no tiene sentido, sino que la función de su conducta no está teniendo el efecto a la par de sus objetivos. Y sí es duro tener que aventar esas palabras. Por eso es que nos entrenamos y nos agarramos, te digo, el corazón y, híjole, y tratamos, discúlpame, Vic, discúlpame, y tratamos con todas nuestras fuerzas de hacer lo mejor posible. Pero ojo, cuando ya estamos haciendo esto, cuando ya estamos evocando, la persona sabe que estamos haciendo esto. Lo hacemos con su permiso. Sabe que lo vamos a llevar o la vamos a llevar a ese momento. De alguna forma ya han dialogado, ¿no? Ya está Claro, listo, porque hay una fuerza, una fortaleza en la alianza, ¿no? Que tienes con esa correcto. persona y Por que eso es no lo se que va a te... sentir atacado. Exactamente, por eso te digo que en muchos momentos la sesión, sobre todo al inicio, se va a sentir como un poquito como una clase, vengo a aprender algo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, vienes a aprender una metodología nueva de vida y de cómo vincularte de una forma diferente con los demás, en búsqueda de tus objetivos personales. Vale. Entonces, digamos que lo más fácil para los terapeutas sería reforzar, ¿no? Porque estamos así como que, sí. Claro, O sea, ajá, pareciera que hasta en esa facilidad para reforzar, reforzamos cosas que no deberíamos. correcto. Y lo que hacemos es perpetuar Ujú. precisamente los patrones, probablemente, digo, los que más conocemos, de evitación o escape, en cuanto a cualquier circunstancia, ¿no? En cuanto a una emoción o en cuanto a tener la habilidad interpersonal de pedir un café por mí mismo y no depender de una persona para hacerlo, ¿no? Sin llenarme de vergüenza o de miedo. Y donde entra la parte del entrenamiento que nos conviene fortalecer es en nuestras habilidades para castigar y extinguir. Correcto. Y Y sobre la más todo en su difícil momento, evocar, ¿no? O sea, como te lo decía, creo que es esa, la más difícil, ¿no? y ese es el primer brinquito. Y Ujú. como es el primer brinquito y forzoso dentro del enfoque terapéutico que estamos haciendo, suele ser el más difícil. Pero después es eso, ¿no? Y ponerle contingencias al paciente, castigar la conducta y castigar no de la forma en la que concebimos el castigo, ¿no? Como algo terrible, algo doloroso, sino esa conducta no va en función de sus objetivos, ¿no? Es castigar, pero delimitándolo claramente. Esto que me estás diciendo no va. Y no va porque la función del comportamiento que estás teniendo es esta y esta. Entonces, no importa si lo estás haciendo conmigo, con tu papá, con tu hermano, con tu novia, con tu novio, en la escuela, en el centro comercial, esto no va a funcionar. Es decir, los consultantes entienden las relaciones causales de lo que está ocurriendo con su propia conducta Vale. y a partir de ello empiezan a modificar. Y para hacer estas relaciones de equivalencia, digamos, la herramienta más fuerte que tendríamos sería hacer estas preguntas de, oye, ¿y esto cómo pasaría allá afuera? Oye, ¿y esto cómo sucedería si estás con tu jefe? O sea, serían nuestra herramienta digamos, más utilizada. Yo diría que es una herramienta útil, pero no la Ujú, más utilizada. La más utilizada es lo que ocurre dentro de la consulta. ujú, No necesitas realmente, Vic, estar evocando, ¿no? O estar sugiriendo ejemplos externos ujú. para darte cuenta de las funciones y de los patrones de comportamiento que están ocurriendo dentro del consultorio. A lo mejor, claro, ¿no? O sea, te digo, es una herramienta utilizada porque yo le puedo decir a la consultante, ¿no? Oye, y todo esto, ¿no? Que me acabas de comentar, es exactamente lo que ocurre, ¿no? Allá afuera, cuando pasa esto con tu mamá. Y ahí hago los paralelos, ahí hago las equivalencias, para que se pueda dar cuenta que es un patrón de conducta y que así como no funciona en el consultorio, no va a funcionar afuera, respecto nuevamente a objetivos y metas. Pero realmente la herramienta más importante son los objetivos, la funcionalidad de la conducta y lo que ocurre dentro de consulta. Todo lo que ocurra. O sea, desde la llegada tarde,
desde qué tan cómodo me siento a la hora de sentarme o no, cómo me encojo o me enderezo, ¿no? Cómo tartamudeo respecto a algunos temas, cómo me cuesta trabajo hablar de una cosa y no de otra, y por qué sí de este y no de otra. Y así es como llevamos a cabo, ¿no? Las relaciones de equivalencia. En este sentido, ¿tú les enseñas a hacer análisis funcional? Por supuesto, por supuesto. Una de nuestras herramientas principales y de donde se basa también la metodología de la FAB. Ujú. Y entonces es increíble cuando en su momento, ¿no? Vemos la CCR5, perdón, la regla 5 y el paciente te puede decir de su conducta clínicamente relevante, Mili, ahora entiendo con una interpretación congruente, válida, funcional, por supuesto analizada y ya con un comportamiento de repertorio nuevo para salir a la calle, para salir allá afuera, que es a donde se enfrenta. Vale. Uh-huh. Pues son, son bastantes, digamos, cuestiones por revisar, muchas reglas, estas iniciales de CCR, hay bastante material por revisar, pero a mí me ha parecido que es muy interesante verlo en esos términos, ¿no? Crear experiencias de aprendizaje en la consulta que lo que buscan es ayudar a la persona y que después, por generalización o no sé cómo pudiéramos Claro, decirlo, se lleven allá afuera y que la vida de esas personas mejore. totalmente, por medio de la equivalencia y generalización, por supuesto. Ujú. Y de ahí el componente también del mantenimiento, ¿no? Que esto no sea nada más de una semana, que esto no sea nada más de 2 o 3 días, sino que esto sea un continuo para el paciente y obviamente como parte de la efectividad de la psicoterapia que estamos dando como terapeutas. Vale. Oye, y cuando se convierte el terapeuta en un estímulo apetitivo de, oh, mira cómo me ha mejorado mi vida y cómo voy avanzando, ¿será que es más difícil para las personas terminar con un proceso, hacer un cierre? Mira, la verdad es que yo creo que lo sería para todo ser humano, si te soy muy honesta. Creo que también para el terapeuta. Porque yo creo que todos los terapeutas tenemos estos consultantes que uno dice, ¡ay, lo voy a ver o la voy a ver! ¿No? Muero por ver sus avances, cómo se encuentra. O sea, creo que es algo bidireccional, ¿sabes? Pero para eso existe también la técnica de desvanecimiento y que debe de ser aplicada poco a poco en el momento en el que veamos que nos tenemos que desprender del paciente. Hay técnicas para eso. Y el desvanecimiento tiene todo un método para ser llevado a cabo y aplicado y para que si bien no se va a dejar de sentir, ¿no? Al final del día, ¿no? La ausencia o este vínculo, bueno, podamos hacerlo de una manera gradual, ¿no? De una manera amorosa y al contrario, fortalecer más bien el logro en lugar del apego al terapeuta. Uh-huh. Muy bien, eso me da como para darle una estudiada a eso, ¿va? Vale. Pues muchísimas gracias, Mili, por el tiempo. No sé cuál sería la recomendación que le puedas dar a los psicólogos, a los terapeutas que nos están escuchando. ¿Tú qué les dirías respecto a FAB? Vic, bueno, para empezar, yo te agradezco mucho el tiempo a ti y este espacio. Y si alguna recomendación puedo dar, es que antes incluso de formarse en cualquier otro enfoque, primero conozcan el que se deriva de la mayor evidencia científica que tenemos. Vamos empezando por ahí, por situaciones protocolarias y situaciones éticas. 2, por el claro conocimiento de los principios de la conducta y el aprendizaje. Es una obligatoriedad para nosotros conocer esos procesos para realmente poder dar una atención de calidad, ¿sí? Basada precisamente en el conocimiento, digamos, no intuitivo, sino en un conocimiento académico que lleva décadas y décadas y décadas y décadas formándose con N número de esfuerzos, ¿no? Y sumado a lo anterior, que no lo dejaran de aplicar, porque esa es la bonanza de la FAB. No tienes que decidir ser un terapeuta FAB y entonces no puedes ser un terapeuta ACT o un terapeuta DBT, sino por el contrario, siempre FAB
va a ser un potenciador para ti dentro de la integración de cualquier tratamiento o enfoque que lleves a cabo. Incluso humanista, ¿no? Por supuesto, no, del que sea, incluso Porque estás aplicando estos principios de aprendizaje incluso sin saberlo y te está funcionando. correcto, pero qué mejor cuando sabemos por qué está funcionando. Porque te repito, si no podemos replicar esto, es que entonces nosotros no estamos entendiendo la terapia que estamos llevando a cabo. Vale. Bueno, son palabras muy, muy fuertes, pero bueno, creo que nos pueden generar esta inquietud pues, para darle una revisada, una estudiada. Y bueno, ya nos veremos pronto en nuestra próxima capacitación de FAP. Y sí, nos veremos pronto, Vic. Vale. Y bueno, mientras tanto te agradezco mucho este espacio, este tiempo y te mando un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, Mili, por tomarte el tiempo de acompañarnos. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, dense una oportunidad de revisar más acerca de la psicoterapia analítica funcional y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Bye, Vic.